Madre mía, si es que Andercel es de las que nos tienen a todos en vilo con cada movimiento. Y hoy, prepárense porque vamos a desgranar algo que nadie, absolutamente nadie, había pillado sobre su relación. Olvídense de lo que les han contado por ahí, porque aquí viene la verdad, o al menos, lo que nosotros creemos que se cuece. ¿Se acuerdan de todo el rollo de Kerem Bürsin? Claro que sí, ¿quién no? Parecían la pareja de ensueño, de película, de esos que tú dices ojalá lo mío fuera así. Y de repente ¡pum! Se acabó. Y todos nos quedamos con cara de póker pensando, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues bien, he estado investigando, hablando con gente y creo que tengo una pista gorda. A ver, seamos honestos. Cuando una pareja tan mediática rompe siempre hay 1000 teorías, ¿verdad? Que si uno se aburrió, que si otro conoció a alguien, que si hubo una pelea tonta. Lo normal. Pero con Ande y Kerem, era diferente. Parecía que lo suyo era para siempre. Y cuando digo para siempre, es para siempre de verdad. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, eso no se finge, señoras y señores. Aquí viene lo interesante. Mucha gente ha dicho que la ruptura fue por culpa de las carreras de cada uno, que si él se fue a rodar fuera, que si ella estaba en 1000 proyectos. Vamos, la excusa típica para justificar lo injustificable. Pero yo sospecho algo mucho más profundo, algo que va más allá de agendas apretadas. Piensen en esto, ¿han visto a Ande desde entonces? Sí, ha salido, ha presentado cosas, ha estado guapísima, como siempre. Pero, ¿y Kerem? A Kerem se le ve, como más solo. No digo que no tenga amigas o gente a su alrededor, claro que sí. Pero esa chispa, esa alegría que le daba a Ande, ¿dónde está? Y es ahí donde entra el secreto. Creo que el amor eterno de Andercel no dependía tanto de la presencia constante, sino de algo más, intangible. Algo que se crea, se nutre y que a veces, no necesita estar cara a cara las 24 horas del día. Para mí lo que pasó es que la relación se volvió demasiado pública. Demasiado expuesta. Y quizás, solo quizás, ellos mismos sintieron la presión. La presión de tener que ser la pareja perfecta todo el tiempo. Imagínense la de portadas, la de entrevistas, la de comentarios en redes sociales sobre cada cosa que hacían. Era agotador. Y yo creo que Ande, que es una mujer muy inteligente y sensible, se dio cuenta de que para que ese amor tan especial durara, tenían que sacarlo un poco del foco. Que la gente no lo consumiera tanto. Así que cuando rompieron, muchos pensaron, ya está, se acabó. Pero, ¿y si fue justo al revés? ¿Y si esa ruptura fue en realidad una estrategia para proteger su amor? Una forma de decir, vamos a bajar el ritmo, vamos a cuidar esto que es nuestro, sin que el mundo entero opine sobre cada uno de nuestros pasos. Para ser honestos, yo creo que todavía se quieren. Y mucho. Lo que pasa es que ahora, quizás, lo hacen de una forma más discreta. Menos para las cámaras y más para ellos mismos. Es como decir, nos queremos tanto que vamos a guardarnos esto para que nadie lo estropee. Es un amor de alto secreto, ¿entienden? Puede que se vean en privado, que se llamen, que se manden mensajes. ¿Quién sabe? Pero lo que es seguro es que esa conexión que tenían no se borra de la noche a la mañana. Y si su amor era tan fuerte como parecía, no creo que una ruptura pública signifique un adiós definitivo. Es más bien un hasta luego con condiciones, para poder seguir amándose sin la presión del mundo. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño a muchos, ¿creéis que esta ruptura fue solo una forma de proteger su amor o que realmente se separaron para siempre?